Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial: x más 2y cuadrada por dx más xy de y igual a 0. Esta ecuación diferencial, lo primero que hay que verificar es que no es una ecuación diferencial separable, tampoco es homogénea y tampoco es de coeficientes lineales. Ahora vamos a verificar si es una ecuación diferencial exacta. Para eso hay que tenerla escrita siempre de esta forma: m de x más n de y igual a 0, que es exactamente como la tenemos escrita. Esta función de aquí es m y esta es n. Y ahora lo que hay que hacer es encontrar las derivadas parciales cruzadas, o sea, la derivada parcial de m pero respecto de y la derivada parcial de n respecto de x. Vamos a empezar entonces calculando la derivada parcial de m respecto de y, la cual consiste en derivar esta expresión respecto de la variable y, así que la variable x es constante. Entonces cuando derivamos el primer término, como es constante, va a ser 0, y cuando derivamos el segundo término, como estamos derivando respecto a y, la derivada va a ser 4y. Ahora vamos a derivar n respecto de x. O sea, esta expresión respecto de x, por lo que y es constante. Así que y va a pasar exactamente igual y solamente derivamos x. La derivada de x es 1, así que 1 por y es y, por lo que aquí nos queda simplemente y. Las derivadas parciales cruzadas nos quedaron distintas, por lo que esta no es una ecuación diferencial exacta. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de encontrar un factor integrante, y para eso tenemos dos posibilidades que hemos visto hasta este momento, que son estas dos. Primero, calcular esta expresión y verificar si es una función que depende únicamente de x. En el caso de que así sea, entonces nos va a servir la expresión para construir un factor integrante. Si la función resultante no es una función únicamente de x, entonces hay que utilizar esta otra expresión y verificar si es una función únicamente de y. Y en el caso de que no sea una función únicamente de y, entonces no nos va a servir ninguno de estos como factor integrante. Vamos a empezar verificando la primera expresión. Vamos a calcular entonces my menos nx entre n, que en este caso al sustituir nos va a quedar my que es 4y, nx que es y n que es xy. Entonces queda 4y menos y entre xy. 4y menos y es 3y. Y de aquí podemos cancelar esta y de arriba con esta y de abajo y nos queda 3 sobre x. Entonces esta es una función que depende únicamente de x, ya que no tenemos ninguna y por lo tanto se cumple la primera condición. Sí tenemos una función que es únicamente de x, así que esto nos va a servir para construir el factor integrante, y el factor integrante se construye de esta manera. El factor integrante f de x va a ser igual a e elevado a la integral de p de x, donde p de x es exactamente la función que acabamos de obtener aquí. Así que vamos a calcular e elevado a la integral de p de x por dx. Eso va a ser e elevado a la integral de 3 sobre x por dx, porque p de x vale 3 sobre x. Entonces hay que calcular esta integral. Para eso, este 3 que es constante podemos sacarlo de la integral y nos queda entonces e elevado a 3 veces la integral de dx sobre x, porque este dx podemos subirlo aquí al numerador de esta fracción. Entonces el 3 lo sacamos, el dx lo subimos y queda 3 integral de dx sobre x, y esta integral es igual al logaritmo natural de x, así que nos queda e elevado a 3 por el logaritmo natural de x. Ahora este 3 que está multiplicando al logaritmo podemos subirlo como exponente de la x y nos queda entonces e elevado al logaritmo natural de x al cubo. Y ahora una exponencial con un logaritmo natural se cancelan y nos queda simplemente x al cubo. Este de aquí es nuestro factor integrante. Entonces lo siguiente que hay que hacer, como ya encontramos el factor integrante, hay que multiplicar toda la ecuación inicial por el factor integrante. O sea que vamos a multiplicar x más 2y cuadrada por x cúbica, que es el factor integrante, y también xy por x cúbica, y también el 0 hay que multiplicarlo por x cúbica, pero 0 por x cúbica nos va a quedar 0, así que directamente ponemos un 0 aquí. Y ahora vamos a hacer estas multiplicaciones. X cúbica por x nos da x cuarta, x cúbica por 2y cuadrada nos queda 2x cúbica y cuadrada, x cúbica por xy nos queda x cuarta y,
Y ahora esta va a ser la ecuación diferencial que vamos a resolver. Esta ecuación diferencial resulta que ya es una ecuación diferencial exacta. Este factor integrante transforma nuestra ecuación diferencial original en una ecuación diferencial exacta. Así que vamos a resolver esta como ecuación diferencial exacta, como ya las hemos resuelto anteriormente. Vamos entonces a resolverla. Podemos empezar comprobando que efectivamente es una ecuación diferencial exacta. Así que está escrita en la forma m de x más n de y hay que calcular las derivadas parciales cruzadas, o sea, la derivada parcial de m respecto de y la de n respecto de x. Vamos a empezar entonces calculando la derivada parcial de m respecto de y. Como estamos derivando respecto de x va a ser constante, así que al derivar el primer término, como x es constante, su derivada es 0. Y pasamos al siguiente término. Como x es constante, 2x cúbica va a pasar exactamente igual y nada más derivamos y cuadrada y la derivada de y cuadrada es 2y. Entonces nos va a quedar 2x cúbica por 2y, lo cual es 4x cúbica y. Esa va a ser la derivada parcial de m respecto de y. Ahora calculamos la derivada parcial de n respecto de x. Como estamos derivando respecto de x, resulta que y va a ser constante, así que al derivar este término, como y es constante, pasa exactamente igual y derivamos únicamente x cuarta. La derivada de x cuarta es 4x cúbica, así que nos queda 4x cúbica por y. Vemos que ahora las derivadas parciales coinciden, por lo cual nuestra ecuación diferencial es exacta. Entonces, ya que hemos comprobado que es exacta, lo siguiente que hay que hacer es integrar una de estas dos partes, ya sea la que corresponde al dx o la que corresponde al dy, para obtener una función de dos variables que es la que nos va a dar nuestra solución general. Entonces yo les recomiendo elegir la que les parezca más sencilla, aunque cualquiera de las dos que elijan les va a dar lo mismo. Entonces voy a elegir esta, así que voy a integrar x cuarta y por dy. El diferencial de la función nos dice respecto a cuál variable estamos integrando. En este caso vamos a integrar respecto de y, por lo que x va a ser una constante. Así que x cuarta es constante y podemos sacarla de la integral y nos queda entonces x cuarta por la integral de y por dy. Y esta integral es igual a y cuadrada sobre 2, porque es de la forma y a la n. Simplemente le sumamos 1 al exponente y dividimos entre lo mismo. Y hay que sumar una constante de integración, pero en este caso, como estamos considerando que x es constante, al sumar la constante de integración tiene que ser una función de x, que es la que estamos considerando como constante. Así que sumamos una g de x. Ahora, esta de aquí es nuestra función de dos variables que nos va a servir para la solución general, así que vamos a escribirla de esta forma. F de xy, que es una función de dos variables, va a ser igual a 1 medio de x cuarta y cuadrada, que es como también podemos escribir este término. Si en lugar de escribir entre 2 lo sacamos como 1 medio aquí, y entonces nos queda 1 medio de x cuarta y cuadrada más g de x. Ahora nos hace falta saber cuánto vale g de x. Para eso lo que vamos a hacer es calcular la derivada parcial de f respecto de x, que es la variable de esta función. Entonces vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de x. Entonces, como estamos derivando respecto de x, y va a ser constante y al derivar este primer término, 1 medio de y cuadrada pasa exactamente igual y nada más derivamos x cuarta. La derivada de x cuarta es 4x cúbica, así que nos queda 1 medio por 4x cúbica por y cuadrada. Ahora, al derivar el segundo término, como estamos derivando respecto de x, lo escribimos como g' de x. Aquí este primer término lo podemos simplificar un poco, simplemente haciendo la multiplicación. 1 medio por 4 es 2, porque al multiplicar 1 medio por 4 nos queda 4 medios y 4 entre 2 es 2. Así que nos va a quedar 2x cúbica y cuadrada más g' de x. Esto es entonces la derivada parcial de f respecto de x, pero también en nuestra ecuación diferencial original recuerden que el primer término, que es el que acompaña a dx, ese va a ser la derivada parcial de f respecto de x y el segundo término es la derivada parcial de f respecto de y. Como esto de aquí es la derivada parcial de f respecto de x, la igualamos con esta de aquí y entonces nos queda que esto tiene que ser igual a x cuarta más 2x cúbica y cuadrada. Ahora vemos que 2x cúbica y cuadrada aparece tanto del lado izquierdo como del lado derecho, así que los cancelamos y nos queda entonces que g' de x es igual a x cuarta. Pero nosotros queremos saber cuál es el valor de g de x.
Así que a partir de aquí lo que hacemos es integrar para quitar esta derivada. Y nos queda que g de x es igual a la integral de x cuarta por dx. Al integrar esto, también le sumamos 1 al exponente y dividimos entre lo mismo, así que nos va a quedar x quinta entre 5. Y aquí no hace falta sumar una constante de integración, ya que esa la consideraremos al final en la solución general. Simplemente sustituimos el valor de g de x aquí en la función de dos variables, y nos queda entonces que f de xy es igual a 1 medio de x cuarta y cuadrada más x quinta sobre 5. Ya que hemos obtenido nuestra función de dos variables, simplemente la igualamos a una constante. Así que 1 medio de x cuarta y cuadrada más x quinta sobre 5 va a ser igual a una constante. Y esta de aquí es nuestra solución general de la ecuación diferencial original. Bueno, es la solución general de esta ecuación diferencial, pero también es solución general de la ecuación diferencial original. Y bueno, eso sería todo. Si todos estos pasos de ecuaciones diferenciales exactas se les hicieron muy rápido, se les hicieron que lo expliqué muy rápido o no lo entendieron en algo, les recomiendo que vean los videos anteriores donde ya he resuelto muchos ejemplos de ecuaciones diferenciales exactas. Ahí lo explico más detalladamente y con más calma. Aquí ya lo hago un poco más rápido porque bueno, ya hemos visto bastantes ejemplos de resolución de ecuaciones diferenciales exactas. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio similar, que es este de aquí: xy más y cuadrada por dx más x cuadrada más 3xy por dy igual a 0. Aquí en este ejercicio, bueno, hasta ahora en los ejercicios de factor integrante hemos estado utilizando la primera de las fórmulas, la primera de las expresiones para calcular el factor integrante, y nunca hemos usado la segunda expresión. Resulta que en este caso va a ser necesario utilizar la segunda expresión, pero de todas maneras empiecen utilizando la primera para que sepan por qué es que hay que utilizar la segunda y por qué la primera no nos funciona. De cualquier manera, en el siguiente video les muestro el procedimiento completo y les explico detalladamente todos esos pasos, y así ya ustedes verifican su resultado. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos, y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.